9 DC, la dinastía Han occidental termina cuando Wang Mang se proclama como el mandato del cielo, poniendo fin a la dinastía y dando comienzo de la suya, la dinastía Xin. 49 AC, Julio César cruza el río Rubicón, marcando el inicio de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. 69 DC, Lucio Calpurnio Pisón Liciniano es nombrado por Galba su heredero como emperador romano. 1072, en Sicilia, el normando Roberto Guiscardo conquista Palermo. 1429, en Borgoña se crea la Orden del Toisón de Oro, con motivo de la boda de Felipe el Bueno de Borgoña. 1475, Esteban III de Moldavia derrota al Imperio Otomano en la batalla de Vaslui. 1503, en Sevilla, España, se crea de la Casa de Contratación de Indias, destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América, por decretos reales de 10 de enero y 14 de febrero. 1514, en España se publica la Biblia Complutense, la primera edición multilingüe. 1544, llega a Panamá el virrey Blasco Núñez de Vela, enviado por Carlos I para cortar los abusos que cometían algunos conquistadores. 1601, la corte de Felipe III se traslada de Madrid a Valladolid, con arreglo a una orden oficial del día anterior. 1645, en la Torre de Londres, Inglaterra, es decapitado el arzobispo William Laud después de haber sido acusado de traición en 1640 por el Parlamento Largo. 1776, durante la Revolución Americana, Thomas Paine publica Common Sense. 1806, en Ciudad del Cabo, actual Sudáfrica, los neerlandeses se rinden a los británicos tras ser vencidos en la batalla de Blouberg. 1810, en Francia es anulado el matrimonio entre Napoleón y Josefina. 1840, en Londres comienza el sistema de correos Penny Post. 1847, la ciudad de Los Ángeles es ocupada por segunda y definitiva vez por las fuerzas estadounidenses comandadas por Robert F. Stockton y Stephen Kearny durante la intervención estadounidense en México, quedando así anexada a Estados Unidos. 1857, en Francia, el escritor Julio Verne contrae matrimonio con Honorine de Viane Morel. 1860, en la ciudad venezolana de San Carlos, hoy capital del estado Cojedes, en el marco de la Guerra Federal es asesinado Ezequiel Zamora, el principal líder de los liberales en Venezuela. 1861, en la Guerra Civil estadounidense, Florida se separa de la Unión. 1863, en Reino Unido entra en funcionamiento el Metro de Londres. 1870, en los Estados Unidos, John D. Rockefeller funda la Standard Oil. 1877, se establece en España el servicio militar obligatorio, 4 años de servicio activo y 4 en la reserva. 1880, en la montaña de Cucaracha, Panamá, estalla la primera carga de dinamita que habrá de derrumbar las cordilleras del Istmo para dar paso a las aguas por el interoceánico Canal de Panamá. 1888, en Colombia vuelve a ser editado el periódico El Espectador luego de que fuera clausurado por el gobierno de Rafael Núñez. 1889, Francia ocupa Costa de Marfil. 1901, en Beaumont, Texas, se descubre petróleo. 1912, en Tucumán, República Argentina, se funda el Club Atlético Santa Lucía. 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Rusia derrota al Imperio Otomano en la ofensiva de Erzurum. 1920, la Sociedad de Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la Primera Guerra Mundial. 1922, en Irlanda, Arthur Griffith es elegido presidente del Estado Libre Irlandés. 1923, Lituania ataca y se anexa la ciudad de Klaipėda, Memel en alemán. 1927, se estrena la película Metropolis, de Fritz Lang. 1928, son expulsados de la Unión Soviética León Trotsky y 30 miembros más de la oposición izquierdista. Trotsky se exilia a Almata. 1929, en México es asesinado misteriosamente el estudiante cubano Julio Antonio Mella, uno de los líderes comunistas de su país. 1941, en los Estados Unidos, el Congreso introduce el sistema Lend-Lease. 1942, Japón invade Indonesia. 1945, en Londres, el rey Jorge V inaugura solemnemente los trabajos preparatorios de la Organización de las Naciones Unidas. 1946, Mao Zedong y Chiang Kai-shek declaran el alto al fuego en China tras la mediación del presidente estadounidense Harry S. Truman. 1949, RCA introduce los discos de 45 RPM. 1958, en Venezuela, Pedro Estrada, director de la Dirección de Seguridad Nacional, es destituido del cargo por el general Marcos Pérez Jiménez, acelerando la caída de ese régimen. 1960, entre los cerros de Cochuna y el Calao de la provincia de Tucumán, Argentina, fuerzas del ejército rodean un campamento del MPL, Movimiento Peronista de Liberación, y detiene a 3 uturuncos.
1961, en la aldea cubana La Felicidad, en el valle de Jibacoa, provincia de Las Villas, la banda terrorista de Blas Nicolás Ortega en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense asesinan al campesino Manuel Manuelico Rodríguez Pozo, trabajador de la cooperativa Fernando Urquiza. 1962, en Pinar del Río, Cuba, la banda terrorista de Machete, Francisco Roubeina Domínguez, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense ataca una casa y hiere a un campesino. 1966, se firma la Declaración de Taskent, un acuerdo de paz entre India y Pakistán que da fin a la guerra indo-pakistaní de 1965. 1968, el módulo de aterrizaje lunar estadounidense Surveyor 7 aterriza en la Luna. 1969, lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 6 a Venus, llegando a transmitir durante 51 minutos desde su atmósfera. 1972, en Bangladesh, Mujibur Rahman, después de pasar 9 meses en una prisión de Pakistán, es nombrado primer jefe de gobierno del nuevo Estado independiente. 1973, el cineasta español Luis Buñuel, galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor filme extranjero por El discreto encanto de la burguesía. 1974, en el mismo pozo, a 343, 342 y 0 metros de profundidad, en el área U10 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:38, hora local, Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas Pinedrops Sloat 1, Pinedrops Bayou 2 y Pinedrops Towny 3, las 3 de menos de 5 kilotones. Son las bombas número 812 a 814 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1978, en Managua, Nicaragua, la dictadura somocista asesina al periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del diario opositor nicaragüense La Prensa. 1980, en México un incendio, en la Ciudad de México, destruye el histórico árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés lloró su derrota en 1520. 1981, en El Salvador comienza la guerra civil con la ofensiva lanzada por la guerrilla del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En las montañas del norte del departamento de Morazán, cerca de la localidad de Perquín inicia sus transmisiones la radio clandestina Venceremos. 1983, astrónomos británicos descubren un nuevo púlsar con una capacidad energética mayor que la del Sol. 1984, Estados Unidos y la Santa Sede reanudan sus relaciones diplomáticas luego de 117 años. 1985, en Nicaragua, Daniel Ortega toma posesión de la presidencia. 1986, en Basauri, Vizcaya, el empresario Juan Pedro Guzmán, secuestrado por ETA 12 días antes, es rescatado por el GEO, Grupo Especial de Operaciones. 1989, en Angola, las tropas cubanas empiezan a retirarse. 1990, en los Estados Unidos se fusionan las empresas Time Inc. y Warner Communications, generando la empresa Time Warner. 1994, en México, el ejército moviliza a 15.000 soldados en la ofensiva contra los rebeldes zapatistas, al tiempo que dimite el ministro del Interior, Patrocinio González Garrido. 1995, el rey de España, Juan Carlos I y el expresidente estadounidense, Jimmy Carter obtienen el Premio de la Paz de la UNESCO. 1997, en Nicaragua, Arnoldo Alemán toma posesión de la presidencia. 2001, en Beachy Head, cerca de la ciudad de Eastbourne, sur de Inglaterra, se cae todo un acantilado de tiza en el mar. 2002, en Nicaragua, Enrique Bolaños toma posesión de la presidencia. 2006, en Ucrania, el Parlamento destituye al gobierno por represalia por el acuerdo de gas firmado con Rusia. 2007, en Argentina se lanza el satélite educativo Pehuen-Sat 1. 2008, en Colombia, en la operación Emmanuel las FARC liberan a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. 2010, se realiza el referéndum autonómico de Guayana Francesa de 2010, siendo derrotada la propuesta autonómica. 2012, en Nicaragua, Daniel Ortega toma posesión de la presidencia por tercera vez. 2013, más de 100 personas mueren y 270 resultan heridas en una serie de atentados en Pakistán. 2016, en Barcelona se inviste a Carles Puigdemont como 130º presidente de la Generalidad de Cataluña. 2022, en la provincia de Corrientes, comienzan los primeros focos de los incendios forestales que van a quemar más del 10% de la provincia y a matar decenas de animales, entre ellos, especies en extinción.